Muy bien, entonces nuevamente vamos a retomar y vamos a ir directamente a la actividad para ir explicando si es una continuación del tema de la semana pasada, y de hecho vamos a aludir a eso. También y se ha subido ya el video del programa de Aprenda en Casa del día lunes, que casualmente también trata este tema y el tema de la semana pasada. Así que les recomiendo que lo puedan ver en el blog, si es que no lo han visto en el mismo horario del día lunes. Y el día de hoy me parece... Ah, sí, el día de hoy también hay programa de Aprende en Casa. Así que por favor observen el programa, que seguramente nos ayudará para la siguiente clase. A ver, vamos a... Vamos a revisar la actividad. Bien, entonces tenemos la actividad 18. Está demorando en cargar. Ya. Interpretamos fuentes sobre el acceso a la educación en el Perú colonial 2. Muy bien, entonces, recordemos que en la actividad anterior trabajamos 5 textos indicando cómo era la educación en la colonia. Recordarán ustedes que el texto 1 y 2 se enfocaban en la educación o en el acceso a la educación superior de las personas de las castas, samos, mulatos, cuarterones, entre otros, y cómo había una prohibición explícita de ellos. Eran textos del siglo XVIII, y para aclarar, ambos son textos primarios, fuentes primarias, porque lo que vemos ahí, si bien vienen de libros, lo que nosotros leemos no es el libro o la interpretación del historiador sobre el texto, sino son textos literales, en este caso del virrey Amat y Juniet, un virrey del siglo XVIII, y que en nombre del rey, ¿no?, escribe las prohibiciones de que personas de castas siquiera ingresen a la universidad, o si han estudiado o se han graduado, de que se anulen sus títulos, ¿no? Ya obviamente en una evidente indicación discriminadora. Los textos 3, 4 y 5 más bien nos hablaban de la educación de las mujeres, y resaltando las diferencias. Bueno, primero que todo, que no se buscaba mucho la educación de las mujeres, que no había escuelas mixtas en aquella época por oposición de la iglesia, pero que dentro de las mujeres también había diferente posibilidad de acceso. Recordaremos que se dijo que, por supuesto, las mujeres que tenían la suerte de tener padres comprensivos, inteligentes, racionales, en fin, podían solventar una educación privada, una educación en casa, y podían tener una educación aceptable, si bien no universitaria, pero una educación aceptable para la época. En cambio, el resto de las mujeres que no tenían ese privilegio de poder pagar una educación propia, no tendrían esa chance, y el texto nos habla específicamente de aquellas mujeres que eran abandonadas, no tenían familia, e inclusive esas mujeres que no tenían familia ni opciones, en los hospitales o en las casas de acogida,
tenían un futuro diferente, ¿no? Si esas niñas, aún siendo pobres, eran blancas, se les educaba para ser enfermeras y por tanto tener un trabajo, ¿no? Y si eran varones, con mayor razón. Y si eran, y más bien, pero si eran niñas o personas de castas, directamente se les educaba, entre comillas, para ser sirvientas, ¿no? Inclusive se negociaba con ellas para que trabajen para personas de, digamos, buenas familias, ¿no? O de familias decentes, entre comillas. Entonces, ya ahí también, inclusive entre gente pobre, había la diferencia por el color de la piel. Y luego un texto último nos hablaba de las mujeres indígenas de la nobleza y que estudiaban en beaterios justamente para tener una educación cristiana. Eso quiere decir que por lo menos sabían leer y escribir, ¿no? Pero no podían aspirar a otra cosa, ¿no? Tal vez porque además de su condición de mujeres y ser indígenas, a pesar de que ellas tendrían dinero, porque eran de familias nobles incas, no eran mujeres pobres, tal vez no tendrían el acceso a profesores que les puedan enseñar, dado que seguramente muchos criollos españoles no se dignarían de enseñarle a mujeres indígenas, ¿no? Entonces, tenían ahí ellas, a pesar de tener una buena posición social y económica, por ser indígenas, ya estaban limitadas y lo que les quedaba era estudiar en esos beaterios, ¿no? Para demostrar que eran buenas mujeres, mujeres decentes, mujeres cristianas. Y eso era importante, pero obviamente también indicaba un nivel en lo que ellos podían estudiar. Muy bien, esto es un breve resumen de lo que hablamos la vez pasada. Y es importante verlo porque hacia el final van a tener que también tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos ahora fuentes 6, 7 y 8. Y vamos a ver entonces, seguimos con la educación en la colonia, pero ahora hablamos de una etapa nueva, ahora, del siglo XVIII en adelante, ¿no? Y con la ilustración. Recuerden que, como dice aquí en el recuadro, la ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII cuyos ideales fueron la razón y la ciencia. Estos ideales fueron acogidos por varios intelectuales criollos que pidieron reformas en el sistema colonial sin romper con el imperio español. Recordemos que la ilustración, empezada en Francia, se difundió por Europa, por supuesto llegó a España, y de España llegó a América, y también con cosas de contrabando que traían los ingleses y los holandeses, llegaron también libros ilustrados que, aunque estaban prohibidos, mucha gente, por supuesto gente criolla y españoles y gente que sabía leer y escribir, tuvo acceso y esto comenzó también a cambiar la idea que se tenía de la educación, ¿ya? Y es que justamente la ilustración pues cuestionaba cómo era todo antes, ¿no? Y cuestionaba cómo era la educación en esa época, ¿no? Como dijimos, elitista, clasista, discriminadora, además de memorística, ¿no? Todo eso era criticado por los ilustrados. Pues bien, vamos a ver a qué aspectos trae como críticas y cambios esto de la ilustración en la educación. A ver, ¿quién podría leer la fuente 6, por favor? Ya somos 20, muy bien. ¿Quién podría leer la fuente 6? A ver, alguien. Vamos, alguien que lea la Yo, fuente profesor. 6. Tenemos a Luis y a Dana. No, bueno, a Dana. Muy bien, Dana, gracias. Léelo, por favor. El impacto de la Ilustración en la educación. La Ilustración resaltaba la necesidad de que el acceso a los colegios mayores y universidades estuviera determinado exclusivamente por el talento y la aplicación del alumno. Una de las reformas que se buscaban era que el talento, en lugar de la alcurnia, ascendencia, sea la mejor forma de ser aceptado y ascender en la sociedad. Se recomendaba también que la enseñanza de las primeras letras fuera obligación del Estado, encomendándose al clero el deber de instruir al pueblo. Sin embargo, es solo en la década de 1790 que se insiste en la importancia de que la educación sea difundida ampliamente, sin reservarse a unos pocos niños privilegiados. Muy bien, gracias. Entonces, tenemos aquí varios elementos importantes. Bien.
Yo diría aquí básicamente como dos críticas que llegaron con la Ilustración y su propuesta acerca de la educación. En primer lugar, dice, resaltaba la necesidad de que el acceso a los colegios mayores y universidades estuviera determinado exclusivamente por el talento y la aplicación del alumno. Entonces, aquí es un elemento. Hemos visto que anteriormente el elemento, por supuesto, es la clase y el color de la piel, ¿no? ¿A qué grupo social perteneces? ¿Eres criollo, eres blanco? Bien, puedes estudiar. ¿Tienes dinero? Por supuesto que puedes estudiar. ¿Tienes dinero pero no eres blanco? No puedes estudiar, ¿no? Entonces, el criterio era el origen social y económico. Pero los ilustrados dicen no. El criterio para estudiar en un colegio mayor o en una universidad debe ser el talento, es decir, el nivel educativo de las personas, ¿no? Más o menos como sucede ahora, ¿no? Con los exámenes de admisión, que si bien no son perfectos, son un criterio para definir quién podría ingresar a la universidad y quién no está listo para ingresar a la universidad, dado que estudiar en la universidad no es igual que estudiar en el colegio, ¿no? Evidentemente que no. Entonces, lo que ellos indican es el talento debe ser el criterio para que las personas puedan estudiar, no el color de la piel, no el origen social, no el apellido, no la ascendencia o como dicen aquí, ¿no? La alcurnia, ¿no? Que tengan las personas. Entonces, aquí hay un elemento fundamental que, digamos, se valora hasta el día de hoy, ¿no? La posibilidad de que estudiar tiene mucho más que ver con el talento que con solamente el apellido o cualquier otro criterio. Un segundo elemento es que se indica acá que dice, ¿no? Que la enseñanza de las primeras letras fuera una obligación del Estado. O sea, que el Estado debe educar a todos. Todos deben aprender a leer y escribir. Vemos que antes de eso no era considerado una obligación del Estado. O sea, el gobierno virreinal, el virreinal no veía malo que poca gente estudiara. Era lo normal, ¿no? Porque tenía una visión elitista de la educación. Pero, ¿qué dicen los ilustrados? No, todos deben tener acceso a la educación, todos. Por lo menos todos deben leer y escribir, ¿no? Que es lo primero y es lo que, por supuesto, es lo básico, ¿no? Entonces, cuando se habla acá de las primeras letras, se refiere a aprender a leer y escribir. Entonces, lo que dice aquí es que el Estado, en este caso estamos hablando pues del gobierno colonial, debe hacer todo lo posible para que toda la población, por lo menos, sepa leer y escribir. Pero también dice aquí que eso recién se comenzó a tomar en serio en la década de 1790, ¿no? En adelante. Y si ustedes ven la fecha, estamos hablando por lo menos unos 25 años antes, 20 años antes de la independencia. O sea, no mucho antes de que empezara, ¿no? La lucha, bueno, prácticamente en pleno inicio de la lucha por la independencia. Y de hecho, en el siglo XIX, esa también era una consigna del Estado peruano, pero se avanzó muy lento, ¿no? Básicamente porque el Estado no tenía recursos para cumplir un objetivo tan importante, ¿no? Entonces, esos son dos elementos importantes, ¿no? Que la educación es un derecho que todos deberían tener, por lo menos lo básico, que es el de escribir, y sobre todo que el ingreso a un colegio mayor o una universidad debería ser marcado por el talento del estudiante y no por otro criterio. Como pueden ver, son críticas a cómo era la educación antes de la llegada de estas ideas. Por supuesto que el cambio no fue rápido, porque si hay algo que dura o demora en cambiar son las ideas. Seguramente la Iglesia Católica no estaba muy de acuerdo con eso y también muchos educadores coloniales no veían bien estas ideas de cambio. O bien, ¿qué es lo que ustedes van a hacer acá entonces? Dice, van a completar en este cuadro y este esquema nos muestra la idea, ¿no? ¿Cómo eran las ideas antes de la Ilustración, siglo XVI, siglo XVII, y cómo fueron las ideas de la educación con la Ilustración? Entonces, aquí en el recuadro que ven acá, van a escribir ustedes justamente un párrafo que explique cómo era la educación antes de la llegada de las ideas ilustradas, y creo que un buen ejemplo de eso está en los textos o en las fuentes de 1 al 5 de la semana pasada. Y luego, ¿qué cambió? ¿No? ¿Qué cambios propuso la Ilustración en la educación? Que es lo que acabamos de ver en el texto 6.
Ojo que debe ser indicar, ¿no? Antes era así, después con la ilustración se propuso esto, ¿ya? Esa debe ser la forma en que debe estar. He leído trabajos donde solamente se resalta una cosa, por ejemplo, resaltan la ilustración, pero no indican cómo era antes. Entonces, el gráfico ya te está dando la pauta, ¿no? Empieza indicando cómo era antes y luego cómo se buscó un cambio a partir de la llegada de las ideas ilustradas. Entonces, ambas cosas tienen que ser en el recuadro, no uno de los dos, sino ambas cosas, a manera de comparación, ¿no? O contrastación. Bien, ese es un aspecto. Veamos ahora el otro, la fuente 7 y la fuente 8. A ver, ¿quién podría leer la fuente 7, por favor? Muy bien, Keila, gracias. Fue tanto educarlos como a españoles o criollos, sino evangelizarlos y a través de ellos. Keila, no se te escucha mucho. Ahora sí, Ahora mejor. Colegio de Caciques en Lima. Los jesuitas, los Keila, no se escucha. No se escucha, Keila. A mí me parece que Keila tiene un problema con su micrófono. Keila, ¿me escuchas? Ah, ya parece que salió y ha vuelto a entrar. A ver, Keila. colegios A ver, inténtalo. Parece que hay un problema en el sonido de Keila. Mientras lo va solucionando, ¿quién podría leer, por favor? Ya, Andrea, léelo, por favor, gracias. Colegio de Caciques en Lima. Los jesuitas se encargaron de la educación de los hijos de caciques y nobles. Su objetivo no fue tanto educarlos como españoles o criollos, sino evangelizarlos y a través de ellos evangelizar a los demás. Al principio les enseñaron gramática, pero luego las condiciones de enseñanza de los indios decayeron. Después de la expulsión de los jesuitas del Perú, en 1767, el colegio siguió funcionando, aunque con reformas propias de la época. Hubo una revalorización de los estudios con la creación de las aulas de latinidad, enseñanza de la historia y más contactos con la universidad. Muy bien, gracias. ¿Quién podría leer la fuente 8? Vamos a juntar ambos textos. Muy bien, Nicole, gracias. Los riesgos de educar a la élite indígena. La educación de los caciques pasaba no solo por su conversión, sino por su actitud para convertir a sus indios y luego mantenerlos en el respeto de la fe cristiana. Una vez lograda esta actitud, con el dominio de la lectura, la gramática y algo de la necesaria teología, ¿cómo impedir que aprendieran más, que se igualaran a los españoles? En esto se centraban los temores de las élites coloniales y de la buena parte del clero. Muy bien, gracias. Bien, entonces aquí tenemos el texto 7 y 8, o fuentes 7 y 8, que nos hablan de los colegios de caciques de Lima, en Lima. Y bueno, la vez pasada hemos hablado de las mujeres de la nobleza indígena. Y aquí ya nos hablan de los varones.
cacique, por cierto, es equivalente a curaca. Los curacas y los caciques, o bueno, cacique era el título que le daban a los líderes indígenas en Centroamérica. Y curaca era el nombre que se le daba en el Imperio Inca, ¿no? Pero era básicamente la misma idea, ¿no? Y es que en todo lugar habían estos líderes que podían gobernar prácticamente a personas por decenas, cientos, miles, ¿no? Y eran importantes en el Imperio Incaico. Los curacas eran un elemento importante porque cuando el Inca quería lograr algo, hacía un trato con los curacas, ¿no? Eso se llamaba reciprocidad. Y lograba de ellos dando regalos y de esa manera logrando convencerlos, ¿no? Uno pensaría que un emperador como el Inca simplemente podía mandar y con miedo gobernar a los demás, pero en realidad en el Imperio Inca las cosas eran muy diferentes. Entonces, en el Imperio Inca, como en Centroamérica, esos líderes eran muy importantes. Los españoles se dieron cuenta de eso y, por lo menos hasta el siglo XVIII, intentaron educar a estos curacas como cristianos. Y para eso se crearon los colegios de caciques o de curacas, ¿no? Entonces, ciertamente en esos colegios eran colegios separados de los españoles, no eran colegios juntos con ellos, eran colegios especialmente para los hijos de los curacas que iban a heredar el cargo de sus padres. Y también la nobleza inca, ¿no? Los varones de la nobleza inca. Y lo que acá menciona era que, al igual que con los beaterios de Indias, un elemento importante era evangelizar a estos caciques a ser los buenos cristianos, ¿no? Dice acá, su objetivo no fue tanto educarlos como españoles o criollos. Eso quiere decir que seguramente no aprenderían pues, mucha ciencia o matemática, sino que aprenderían sobre todo a ser buenos, les enseñarían a ser buenos cristianos. Era evangelizarlos para que a través de ellos se pueda evangelizar a la población indígena o para que ellos colaboraran en la evangelización de los demás indígenas. Y menciona acá que sí se les enseñaba gramática, porque obviamente para poder leer y escribir hay que aprender gramática, y sin embargo dice aquí que las condiciones posteriormente decayeron. Y probablemente eso tuvo que ver con la expulsión de los jesuitas en 1767. Los jesuitas es una congregación fundamental de la Iglesia Católica, son, creo yo, de los más importantes intelectuales de la Iglesia Católica. El Papa Francisco es jesuita, por ejemplo, y los jesuitas siempre, desde que llegaron a América y desde su fundación, se dedicaron a la educación. Entonces, también a la evangelización. Los jesuitas fueron expulsados de España, no por ser malos educadores, sino porque eran muy ricos. Y es que, obviamente, además de la educación, tenían negocios que sabían administrar muy bien. El rey Carlos III, un poco urgido de dinero, decidió botarlos de España y todos sus territorios, y por supuesto les quitó todas sus cosas. Esa era una manera de hacer caja, digamos, antes, ¿no? Expulsabas a alguien y te quedabas con todo su dinero, todas sus propiedades. Prácticamente era un robo, ¿no? Prácticamente un robo, una expropiación. Y bueno, los jesuitas fueron expulsados solamente para quitarles todas sus cosas, no porque fueran malos evangelizadores, que eran muy buenos, o porque fueran buenos educadores, que tampoco lo eran, ¿no? Eran muy buenos. Y eso seguramente influyó también en el decaimiento de la educación de los curacas. De hecho, cuando los jesuitas volvieron, ya después, en la época de la República, siguieron asumiendo la labor educativa, ¿no? Por ejemplo, los jesuitas ayudaron a fundar la Universidad Católica, obviamente ya en el siglo XX, la Universidad del Pacífico, también la fundaron ellos, la Universidad de Sapientae, también, que es una universidad más joven, también es de ellos, varios colegios en el Perú, también son de ellos, y bueno, entonces tienen toda esa labor, ¿no? Que hasta el día de hoy proponen. Y ciertamente, posteriormente, ya en el siglo XVIII, dice que hubo una revalorización de estudios con la creación de aulas de latinidad, o sea, aprendían latín, que era un poco la base del idioma español, enseñanza de la historia y más contactos con la universidad. Entonces parece que hacia el final mejoró un poco la educación de los caciques en Lima. Ahora, lo interesante es que cuando hubo la rebelión de Tupac Amaru, los españoles
tomaron muchas medidas, ¿no? Y una de ellas fue eliminar el cargo de cacique. No es que mataran a los curacas, simplemente les quitaron el cargo, ¿no? Los desaparecieron como personas de autoridad, porque muchos curacas habían apoyado a Tupac Amaru. Y a pesar de que muchos curacas apoyaron a los españoles, al final los españoles dijeron, no, mejor que no haya curacas porque son líderes y pueden iniciar rebeliones, ¿no? Y bueno, ahí quedó el cargo de curacas. Y seguramente eso influyó también el lento cambio de este tipo de colegios que ya pues no tendrían mucho sentido porque ya no había caciques. Muy bien, eso es primero, eso es para entender acá el aspecto importante de los colegios de curacas, ¿no? No aprendieron lo mismo que los españoles, sino esencialmente a leer, escribir y a ser buenos cristianos, para que colaboraran en el cobro de los tributos y en la evangelización. Eso no era lo que ellos querían, ¿no? Era un asunto de interés, más que de deseo de que aprendan o de unirlos a la educación con los demás. En la fuente 8 nos muestra otra idea importante, ¿no? Los riesgos de educar a la élite indígena, y en ese caso se vuelve a mencionar que eran educados no solamente por su conversión, sino para convertir a los indios y mantenerlos en el respeto de la fe cristiana. Y obviamente para eso tenían que aprender a leer y escribir, ¿no? Y obviamente teología, ¿no? Es decir, la fe cristiana. Pero ahí se planteaban los españoles una pregunta: ¿cómo impedir que aprendan más? Y eso nos lleva a un elemento de debate interesante, ¿no? Se dice que para que se vayan recortando las brechas económicas y sociales que hay en toda sociedad, porque toda sociedad tiene ese tipo de brechas, la educación es uno de los medios que pueden ayudar a cortar las brechas entre los que tienen más dinero y los que tienen menos dinero, en los que tienen mejores oportunidades y los que tienen menores oportunidades. Y creo que eso es muy cierto, ¿no? La educación ciertamente ha hecho un gran cambio. Antes tal vez eso no se notaba tanto. Es decir, hay personas que sin tener un gran nivel educativo han logrado triunfar en la vida. Eso es cierto. Pero todas las personas en esa condición lo podrían hacer. Pienso que ahora ya no, ¿no? Antes probablemente sí, porque el nivel educativo no era para todos, todavía no estaba llegando. Inclusive para el siglo XX, recién la masificación de la educación se dio en los años 50, ¿no? Es decir, tuvo que pasar las migraciones del campo a la ciudad para que realmente, sobre todo en la época del general Odría, que fue un presidente que gobernó 8 años, realmente se masificara la educación primaria y secundaria, sobre todo en la época en que se construyeron los grandes colegios, ¿no? Colegios enormes, donde había miles de estudiantes y estudiaban 3 turnos, ¿no? Mañana, tarde y noche, o sobre todo 2 turnos, porque en aquella época estudiaban más tiempo, ¿no? No es como ahora que era de 8 a 1 o de 7:45 a 1, como estudiaríamos nosotros en el PIN, sino que las clases eran de 7:45 hasta las 3 de la tarde. Y eso era lo normal. Pero había entonces también ese tipo de educación y en la noche. Entonces había mucha gente que estudiaba porque había muchos migrantes que venían a las ciudades a estudiar. Entonces, de hecho, antes de estos años, hubo mucha gente que vino acá a Lima y logró, empezando como ambulantes y con una lógica de inversión y trabajo duro, lograron progresar y de hecho muchos ahora de estas personas que muy jóvenes empezaron a trabajar como ambulantes, ahora son empresarios importantes. Gamarra tiene un montón de ejemplos de eso, por ejemplo, ¿no? En la Victoria. Y muchos, de hecho, que ahora son comerciantes o empresarios importantes, empezaron así. Pero eso estamos hablando pues de los años 40, 50, 60. Era el momento en que eso podía darse. Ahora es mucho más complicado. Y lo que se dice es que actualmente la educación puede ser el elemento que logra que las personas puedan progresar. La idea es la siguiente, en el sentido, ¿no?, de que para los tiempos actuales, haber acabado el colegio ya no es suficiente para conseguir un empleo.
Obviamente será un empleo pues muy básico, muy mal pagado, porque digamos, lo que uno aprende en el colegio son habilidades importantes, pero que no necesariamente están ligadas a aprender cómo trabajar algo. Y se considera que eso es, digamos, no es suficiente para obtener un trabajo. En cambio, la educación universitaria te capacita o te prepara en el ejercicio de una profesión que te puede dar la posibilidad de trabajar en una empresa o de crear una empresa, ¿no? Que es la propuesta que se está buscando más ahora, ¿no? Entonces, la educación es un elemento fundamental para lograr mejores propósitos. Y si bien nuestros padres, seguramente, o sus abuelos, tuvieron limitaciones para aprender, porque era así antes, no había suficientes colegios, eso estaba cambiando lentamente. En el caso de ustedes y mi persona, ya haber acabado el colegio no es suficiente. Tienes que ir a la universidad. Inclusive en los tiempos actuales se dice, ya, acabas la universidad, ¿ahí acabó todo? No, tienes que seguir estudiando. Hay que seguir especializándose, ¿no? Porque hay un medio muy competitivo. Entonces, la educación logra ese tipo de cambios. Y en la colonia, eso también fue un elemento de debate, ¿no? Los españoles pensaban, ¿y qué les impediría a estos curacas y caciques seguir estudiando y lograr igualarse a nosotros? Entonces, había un gran temor, ¿no? De que esto pudiese ocurrir, ¿no? Y de hecho era un terror muy fundado porque muchas de las personas que lucharon por la independencia eran gente educada. ¿Bien? Por ejemplo, Simón Bolívar, San Martín, eran gente educada, eran gente que tenía educación, habían podido pagar una buena educación. Muchos de los patriotas que lucharon por la independencia, muchos de ellos eran criollos que habían sido educados en colegios, en los colegios mayores. Muchos de los primeros congresistas fueron estudiantes de universidades, es decir, fueron gente educada que tomó conciencia de la explotación española, que buscó un cambio en España y cuando no lo encontró, dijeron, bueno, si no nos dan un cambio, independencia. Entonces la educación logra eso, cambiar eso. Y por cierto, eso también se dio en África. Lo van a ver en Quinto, ¿no? En África, por ejemplo, cuando los países europeos colonizaron África, las personas de las familias importantes de estos territorios eran educados por Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania. Pues bien, esas personas que fueron educadas por los europeos, muchos de ellos se convirtieron en los futuros líderes en la lucha por la independencia de sus países. Y es que la educación abre mentes, ayuda a tomar conciencia. Por tanto, aquel que diga educar para que alguien sea obediente es una contradicción, ¿no? Porque la educación te libera y te muestra, de una persona comienza a usar su razón, se da cuenta que de las mentiras o falsedades que se enseñan y descubre la verdad. Y puede tomar conciencia de su situación y buscar un cambio. Entonces, lo que estos españoles tenían el miedo era cierto, ¿no? Realmente la educación cambia y puede lograr cambios a nivel mayor, ¿no? Muy bien, entonces, tomando en cuenta la fuente 7 y 8, hay dos preguntas. Dice acá, ¿por qué fue importante la educación de los caciques para la organización colonial? Ya hemos dado las dos razones que se tenían y que se mencionan un poquito en la fuente 7. Luego dice, ¿cuál fue el temor de los españoles en educar a los caciques? Hagan lo posible por explicar el por qué, ¿ya? Porque decir, si tenían el temor a que se volaran los españoles, es cierto, pero ¿y por qué tendrían ese temor? ¿No? Hay que agregar eso también. Ahora, en base a todo esto, a las 8 fuentes, dice aquí que van a extraer conclusiones, ¿ya? Y dice acá, luego de haber... se movió. Ya. Ya. Dice, luego de haber desarrollado las actividades de los textos, todos los textos, del 1 al 8, o sea, también los de la clase anterior, van a redactar algunas conclusiones. Y dice acá, para tomar en cuenta y elaborar las conclusiones, tienen ahí ustedes 4 ayudas para que lo tomen en cuenta en la elaboración de las conclusiones. Entonces, tiene que haber alguna conclusión donde indique cuáles eran las marcadas diferencias en la educación de los diversos grupos sociales en la colonia.
según etnia, ahí está la fuente 5, según y la fuente 5 y también condición económica, ¿no? Y, perdón, la fuente 1 y 2, perdón, me estoy equivocando. La fuente 1 y 2 habla de la etnia y condición económica. Y sexo, ahí están las fuentes 3, 4 y 5, ¿no? La educación de las mujeres. Y recuerde que entre las mujeres no todo era igual, ¿no? También entre las mujeres había diferencias en cuanto al posible acceso a la educación. Entonces tiene que haber una conclusión, otra vez dos, de este aspecto, ¿no? De la etnia, diferencias según etnia, sexo y condición económica. Luego dice, las ideas que sustentaron una educación colonial diferenciada y las ideas que hicieron posible algunos cambios en esa educación. Ahí donde habla de los cambios está la idea de la ilustración, la fuente 6. Luego dice, ¿en qué medida la educación en la colonia reflejaba formas de distinción? Se han mantenido, sustentemos. También hay que indicar algo sobre este elemento, ¿no? Sobre las formas de distinción en la educación. Y si esas formas de alguna manera se han mantenido hasta el día de hoy. Y miren que al final dice, una comparación entre las características o ideas de la educación colonial con la educación actual, ¿ya? Que obviamente eso no está en el texto, pero ustedes saben cómo es la educación actual porque ya la están viviendo, ¿no? Solamente acá quiero yo resaltar dos aspectos que inclusive en el libro se menciona, ¿no? En el texto escolar que se dejó que lean la vez pasada, ¿no? Por ejemplo, un elemento fundamental en la educación colonial era que era muy memorista. Aprender en la época colonial era aprender memoria. Un buen estudiante era aquel que memorizaba todo y decía todo al pie de la letra. En los tiempos actuales ya no pensamos eso. Si bien es bueno tener buena memoria y todo ello, por supuesto, eso, saber de memoria no es igual que aprender, ¿no? Entonces, en realidad, una persona aprende cuando es capaz de decir algo en sus propias palabras e interpretándolo y diciéndolo de una manera que lo entienda uno mismo. Entonces, decir todo a pie de la letra no garantiza que uno realmente haya entendido algo. Entonces, a diferencia de la educación antigua, colonial, que era memorística, la actual busca que ustedes aprendan a pensar, a comparar, a analizar, a sustentar, a explicar, a escribir, ¿no? Y eso, obviamente, pues solamente lo pueden hacer ustedes en sus propias palabras, sea hablando, sea escribiendo. Porque es importante eso también, escribir, ¿no? Redactar. Otra diferencia era, por ejemplo, que en la educación colonial el castigo físico era algo aceptable. Un dicho de aquella época decía, la letra con sangre entra. Entonces, si no eras bueno memorizando, te caía a golpe, ¿no? Porque se pensaba que eso era un buen estímulo, ¿no? El miedo al golpe te iba a hacer esforzarte más a aprender de memoria. Y hay que decir que eso, lamentablemente, estuvo en vigencia hasta no hace más de 30 años. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, y eso ya fue hace mucho tiempo, estamos hablando de los años 80, ¿ya? En mi época de estudiante, cuando yo estaba en el colegio como ustedes, si uno no se portaba bien o uno no aprendía algo o te hacía una prueba, una pregunta oral y no sabías, te caía a golpe. De verdad que te caía a golpe. Y nadie decía nada, o sea, nadie lo veía como algo malo. Inclusive, algunos papás decían, está bien, pégale, le doy permiso. Y si te pegaban, asumían que tú tenías la culpa. Y nadie se quejaba. O de repente algunos se quejaban, pero era algo normal, ¿no? Era como algo ya, eh, digamos, no era algo mal visto. Era algo normal, algo que tal vez los mismos papás ya lo habían vivido, así que decían, "Ah, es normal. Seguramente se ha portado mal o no sabe nada, que le pegue". Porque también en las familias, pues los papás pegaban, ¿no? Muchas veces. Entonces, era lamentablemente la normalización de la violencia familiar. Obviamente, ahora eso ya no se da, ¿no? Eso está totalmente prohibido. Bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera, pues un profesor puede pegarle a un estudiante, ¿no? Entonces, son cambios, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes pueden ver, y seguramente ustedes pueden ver muchos otros cambios comparando cómo era la educación colonial con la educación actual.
Pero miren que ahí se pide eso, ¿no? Una comparación. Lo digo porque en las tareas que he podido revisar de sus compañeros de otras secciones, muchos han olvidado de esta parte de la comparación, a pesar de que está ahí bien claro. ¿Ya? Bien, nos quedan todavía unos minutos. Más bien quería yo preguntar, bueno, en realidad no nos queda tiempo, ¿no? Más bien yo quería a ustedes que analicen bien y vean esta pregunta de si de alguna manera se han mantenido algunas cosas de la época colonial y espero que lo puedan explicar muy bien. Y bueno, como siempre, al final, la autoevaluación. Bien, a ver, quiero preguntar si hay algún tipo de duda. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende todo lo que Profesor, tienen que hacer? profesor, tengo una Sí, duda. Este, sí. Dime. las conclusiones mínimas son 4, ¿no? En realidad puedes escribir todas las que necesites, pero digamos que ahí hay 4 aspectos que se están resaltando. Si Ok, alguno profesor. quieres dividir, puedes hacer una más, ¿no? Pero son esos los aspectos que se están tomando en cuenta. Lo importante es no olvidar los aspectos, ¿no? Muy bien, Luis, buena pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a ir acabando el día de hoy. Entonces, solo recordar la idea de que en lo posible, ahora que la idea está fresca con la explicación que he dado, y también tienen ahí su libro y su actividad 18, hagan lo posible por desarrollarlo el día de hoy, ¿ya? Y envíenlo si es posible el día de hoy para que vayamos completando y por un lado también ya estén con el fin de semana libre. Recordar nada más que aquellos que me están debiendo tareas anteriores, aprovechen también para ir avanzando, para que cuando terminemos el segundo trimestre puedan completar lo que les faltó del primero y estemos bien en lo de este año, ¿ya? Igualmente, pero sobre todo pensando en aquellos que, por ejemplo, el año 2020 no han presentado, necesitamos evidencias para poder calificar o completar esas notas pendientes. Y si no hay notas de este 2021, y tampoco tengo notas de 2020, pues va a estar complicado y no sabemos todavía qué medidas se va a tomar en diciembre con esos casos, ¿no? Entonces, es importante, pienso, como solución, trabajar bien este año para ver por ahí qué se hace con lo del año 2020, ¿no? 2020. Muy bien, entonces, eso por un lado, y como siempre, Eh, vamos trabajando, lean bien, expliquen, detallen, no respuestas breves o no respuestas telegráficas, sino expliquen, detallen, sobre todo las conclusiones que como tales deben tener todos los elementos que se han indicado, también con las preguntas y obviamente con la primera pregunta que sea en esa línea de tiempo y ese recuadro que deben completar. Muy bien chicos, como siempre un gusto, vamos a terminar la grabación y más tarde se les va a enviar a los correos por si quieren un refuerzo. Sobre todo también para los que no están el día de con nosotros.